Bienvenidos a otro episodio de Planeta de Pascua. Ya saben que estamos aquí todos los días en Déjate Historias Televisión y siempre nos acompaña nuestro compañero Roberto Pascua, por el cual en el programa recibe este nombre. Bienvenido, Roberto. Bien hallado. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante porque pensamos en la primavera y no pensamos en cosas científicas, a lo mejor en cuanto a la tierra, el espacio, el tiempo, sino que pensamos simplemente en flores, en naturaleza. Pero, ¿qué pasa con la primavera, Roberto? ¿Qué pasa con la primavera? ¿Cuándo empieza la primavera, para empezar? ¿Cuándo empieza la primavera? Porque es mentira que empieza la primavera cuando empieza la primavera. Nunca empieza cuando empieza, porque yo... Pero ¿cuántas veces hemos dicho cuándo empieza? ¿No? Pues empieza cuando empieza, pero... A ver, en serio, ahora ya. En el cole yo recuerdo que nos decían, no, la primavera empieza, y hemos dicho empieza otra vez, el 21 de marzo. El 21 de marzo. Sí. Que es el equinoccio de primavera, supuestamente. Eso es, el equinoccio de primavera empezaría el 21 de marzo. ¿Qué ocurre? Pues que yo llevo bastantes años ya viendo que no, que empieza el día 20. Por ejemplo, entre el año 2008 y el 2019 ha empezado el día 20 de marzo, no el día 21. ¿Y cómo sabes tú que ha empezado el día 20 y no el 21? Hombre, eso es tanto... Puedes ir a la página de LOAN, ¿Y qué sucede para que empiece el día 20? ¿Ya cambia todo? No, a ver, realmente la primavera, si quieres... A ver, aquí hay dos definiciones, la difícil y la fácil. La difícil es que la primavera empieza justo cuando la Tierra se encuentra en el punto de su órbita que coincide con el punto de Aries, el equinoccio vernal que se llama. Esa es la difícil, que no te he dicho nada realmente. Si lo analizas, dices, vale, esto para un astrónomo tiene sentido, ¿no? Pero para la gente que anda por la calle con zapatos, ¿qué hacemos, no? Sí. Bien, para eso está la fácil. ¿Cuál es la fácil? La fácil es muy sencilla. La primavera empieza en el momento en el que la Tierra está en el punto de su órbita, en el cual los rayos solares inciden perpendicularmente en el ecuador y horizontalmente en los polos. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Lo entiendo. Hasta ahí bien. Que eso además... Con explicaciones así yo sí, lo entiendo. Eso además tiene... Qué flor más bonita. Eso además tiene unas consecuencias. De primavera. Claro, la primavera, pues llega el buen tiempo, las florecitas. Esto tiene una consecuencia, lo que acabo de decir, y es que el día y la noche duran lo mismo, y esto pasa 2 veces al año en la órbita, ¿no? En el equinoccio vernal, que es la primavera, y también en el otoño. De hecho, fíjate que he dicho la palabra equinoccio. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿De dónde vendrá? De repente tú me dices significados de palabras. El otro día me dijiste el significado de otra palabra que no me esperaba. Considero, estar con las estrellas, sí. Sí, sí. Claro, a ver, esto también nos pasa a los que somos del bachillerato antiguo, no del PREU, pero sí de la EGB, ¿no? Que no es tan bueno como el antiguo, pero oye, tenía su aquel. Y ese aquel, por ejemplo, era que los que estudiábamos ciencias puras dábamos latín. Entonces hay muchas palabras de las cuales podemos entender lo que significan simplemente porque tenemos ese conocimiento del latín, ¿no? ¿Qué significa equinoccio? Equinoccio viene de nocte. Claro, porque has dicho que la noche y el día son Duraban iguales. lo mismo, entonces, ecu de igual, como cuando decimos equitativo, y nocte de noche. Yo estudio al latín un poquito, claro. Pero claro. Rosa rosae y poco más. Rosae, puella, sí, está claro. Pero tú al menos no eres una persona de ciencias. O sea, nosotros es que en ciencias puras nos dábamos latín. Y todo esto pues, lo tenemos muy interiorizado. Entonces, equinoccio pues, viene de esa composición latina, ¿no? De equum nocte, noche igual, ¿no? Que dura lo mismo. Y es lo que realmente ocurre, ¿no? Ocurre 2 veces al año, como os decía, cuando estamos en el equinoccio de primavera y cuando estamos en el equinoccio de otoño. ¿Y tú querías...? Yo quería contaros exactamente por qué no está empezando realmente la primavera el día que tiene que empezar, ¿no? Y a partir de ahí os voy a contar una serie de cosas que son curiosas y que yo creo que... ¿De quién es culpa? ¿De quién es culpa? De que la primavera no empiece... Eso. Cuando tiene que empezar. Roberto Pascua, responda a mi pregunta. Pues eso tiene que ver realmente con, os lo conté la semana pasada, ¿no? La Tierra está inclinada a 24 grados y hace un movimiento como de peonza, ¿no? En realidad la culpa la tienen el Sol y la Luna. ¿Qué es lo que están intentando el Sol y la Luna? Están intentando que esa barriga que tiene la Tierra, que está achatada por los polos, esa pancita, realmente se ponga horizontal con el plano.
y está tirando de ella y generando una serie de movimientos que hacen que ese punto de Aries donde tiene lugar el equinoccio vernal se vaya desplazando, ¿no? Os lo voy a explicar de otra manera que lo vais a entender muchísimo mejor y que ya aquí, en esta manera como lo voy a explicar, no están el Sol y la Luna, aparentemente, ¿vale? ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol? En días. 365, ¿no? Que es un año. Un año, eso es. La Tierra tarda 365 días en dar una vuelta al Sol. Pero no siempre lo hemos pensado así, ¿no? No, lo que ocurre es que no tarda exactamente 365 días. Tarda 365 días y 6 horas. 6 horas, 5 minutos, 3 segundos. Luego hablamos de los minutos y de los segundos. Vamos a centrarnos en las horas Sí. porque es muy curioso. 365 días y 6 horas. Imagínate que fueran 6 horas justas, sin minutos ni Pero segundos. eso es un tercio de día, ¿no? Es No. 24 horas, que es un día, 24 horas es un día. es 6 por 4. Un cuarto. Es que yo de mates mal. Un cuarto, eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que si pasan 4 años, vas acumulando esas 6 horas, cuando pasan 4 años tienes un día más. Entonces tarda 3, o sea, serían... Es un año bisiesto. tres- Entonces, ah. claro, entonces cada 4 Por Dios. años tenemos que meter un día más, el 29 de febrero. ¿Por qué? Por lo que os digo, la Tierra tarda 365 días más 6 horas. Entonces, amigo. 4 veces 6 es un día justo. Pues cada 4 años metemos un día. Pero- Pobrecitos los que cumplen años ese día. Sí, pobrecito. Además, la culpa de esto la tiene Julio César, como de casi todo en este mundo. Madre mía. No solo desplazó, porque lo estábamos hablando antes fuera de cómo es esto, De cuando plató, no estás sí, en la radio, sí. ¿cómo es? Fuera de plató. No, fuera de plato, sí, antes Claro, de entrar a plato. No solo se carga septiembre, acuérdate, en latín, ¿no? Pues septiembre te viene de 7, octubre 8, noviembre 9, diciembre 10. Amigo. ¿Por qué septiembre, que es el mes 7, no es el mes 7 y es el 9, ¿no? Porque hay 2 meses más. Uno es julio, que lo mete Julio César porque le dio la gana, tenía su motivo, pero le llamó Julio en su propio nombre. Porque, Y- ¿por qué llamarle de otra forma, Claro, no? y el otro mes es de su sobrino nieto, Augusto, que dice, yo, como mi tío abuelo, pues Augusto, pues agosto. Para que luego hablen de influencia en estos Claro, días, ¿eh? claro. Lo de Julio César tenía un motivo, además, que era también para intentar cuadrar ese calendario, meter bisiestos, etcétera, ¿no? Porque esto, fíjate, es curioso. Nosotros, que venimos de esa tradición romana, usamos los años bisiestos. Los egipcios conocían este problema, pero no aplicaban ningún tipo de solución. Ellos sabían que cada 1460 años, que es un número redondo, el 1 de marzo volvía a ser el 1 de marzo. Habías dado la Madre vuelta mía. completa. Claro, y todas las fiestas te volvían a coincidir. Y hacía calor en verano y hacía frío en invierno, porque mientras tanto, cada año iba habiendo un retraso de 6 horas, ellos no lo sabían, pero sí que notaban que había un retraso, porque al final, días que ellos tenían marcados, por ejemplo, en mayo sale Sirio, la estrella Sirio, y entonces empieza la crecida del Nilo. Claro, todo eso se le descuadraba, porque Sirio empezaba a no salir en mayo, ya salía en septiembre, que era cuando empezaba la crecida del Nilo. Pues ellos se dieron cuenta de que cada 1460 años todo se arreglaba y a eso le llamaron el periodo zodíaco, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con los bisiestos. Tenemos 6 horas, ¿no? Si solo fueran 6 horas no habría problema, cada 4 años metemos un día más, solucionado. Arreglado. Pero ¿qué ocurre? Que esto es caprichoso. La Tierra tarda 365 días, 6 horas, 9 minutos. 9 minutos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que 4 por 9, esos minutos se te desajustan otra vez. Claro, porque no es un día de 24 horas puras, sino que es más. Tienes más. Entonces, esos 45 minutillos que tienes ahí raros, al final se te van acumulando. Entonces, ¿qué hicieron? Pues para resolver el problema de las horas, se metió un día cada 4 años, ¿no? Para resolver el problema de esos minutos extra, lo que hicieron fue, cada 100 años, que tocaría un año bisiesto, no metes ese día. Entonces, Madre todos mía. los años que terminan en 00 no son bisiestos. O sea que el año 2000 No debería haber sido bisiesto. y lo fue. Lo fue. ¿Por qué? Porque nos habíamos olvidado de los segundos. La Tierra tarda 365 días, 6 horas, 9 minutos, 9,7632 segundos. Entonces, para meter
Los segundos, al final lo que se decide, claro, los segundos son segundos, pero en cientos de años ya tienes un día. Eso es. Claro, entonces, ¿qué se decide? Se decide, cada 4 años mete un día. Cada 100, que tocaría meter un día porque... No lo meto. Eso es, no lo meto. Claro, y cada 400, que también terminas en 00, no debería meterlo, lo meto. O sea que ambas teorías todas están se juntas. refutan a sí mismas. ¿O no, todas están juntas. Todas, ya, pero todas si cada utilizan a la vez. 400 metes un día... lo metes y acaba en el año 2000... Es muy sencillo, mira, el año 100, el año 4, meto un día. El año 100 no es bisiesto, aunque le toque, porque no termina en 00. El año 200 no es bisiesto porque termina en 00. El año 300 no es bisiesto, termina en 00. El año 400 termina en 00, pero como han pasado 400 años, meto un día. Madre mía. Lo vas haciendo y te das cuenta que el año 1600 tuvo bisiesto, en la época de Galileo. Luego, 1700 no fue bisiesto, 1800 no fue bisiesto, 1900 no fue bisiesto, y el año 2000 sí, porque han vuelto a pasar 400 años y hay que meter un día otra vez para ajustarte. Al final todo esto hace que el ajuste sea tan perfecto como que ahora perdemos un día cada 3200 años. No está mal. No está mal. No está nada mal. O sea, hacen falta 3200 años para perder un día. Los egipcios perdían, daban la vuelta entera, eran 365 días en 1400 años, ¿no? Madre mía. O sea, hemos avanzado bastante desde entonces, ¿no? Pero es algo curioso. El equinoccio de primavera. Equinocte, y fíjate todo lo que nos ha dado. Que recordemos, además, equinoccio, por si alguien ha pillado ahora el programa y no sabe de qué estamos hablando, ¿de dónde viene equinoccio? Del latín equam nocte, que significa noche igual. El momento de... O sea, que dura año, el día y la noche 12 horas. Dura lo mismo, eso es. Solo en ese día. Y luego en el equinoccio de otoño eso tenemos es, dos. en Son ambos dos puntos. equinoccios. ¿Os acordáis de los puntos de cruce que teníamos de primavera, verano, otoño y invierno que hablamos en un programa anterior? Que era mitad de esos... Sí, que al final nos salían 8 puntos, ¿no? Los 4 que conocíamos, primavera, verano, otoño, invierno, y luego estos 4 que eran el Día de la Marmota, el 1 de mayo, el 1 de agosto y el 31 de octubre, que era Halloween, ¿no? Pues estos dos son los dos equinoccios, el de primavera y el de verano. Que luego además, claro, todo este retraso que va habiendo tiene una implicación también muy interesante. Porque es eso lo que, dicho de una manera extraña, y tampoco quiero que lo penséis mucho, lo que está ocurriendo es que el punto de Aries se va retrasando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se retrasa y hay que añadir días y tal. Pero eso tiene su aquel. ¿Por qué? Porque los que nacen en Aries, ahora mismo el punto de Aries no está en Aries, está en Piscis. Entonces, aquel que nace en Aries no es Aries, es Piscis. Madre mía. Si a esto lo juntamos también con la constelación 13ª, que nunca la han querido tener en cuenta los astrólogos, que es Ofiuco, pero si estás teniendo en cuenta dónde está el Sol, en qué signo del zodíaco está el Sol cuando tú naces, pues Ofiuco es una constelación por donde pasa el Sol. Entonces, vamos, son que 13, todo no esto 12. de... Sí, que Iker Jiménez debería buscarse otro trabajo, aunque creo que le va bastante bien haciendo lo que hace, pero... Al final vende mentiras, vende. Literal. Mentiras, buhoneros, mercachifles. Eso es. Y no tiene otro además, nombre. tampoco podemos decir que todo esto de la astrología sea real, en este caso. Aquí la cuestión está en cómo nace. Ten en cuenta que, imagínate, hay un suceso, sobre todo en la antigua China, y hablamos de hace 5000 años, tienes ahí un suceso que ocurre en un momento dado y realmente hay un evento en el cielo, un cometa, lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿a quién se recurrió? Pues al que observaba los cielos. En aquella época, de hecho, la palabra astrología debería ser la palabra que se utilice para la ciencia que estudia los astros, porque astrología, pues igual que biología, logía, bio, astrología, astro. Claro, ¿qué ocurre? Que al final la astrología no se dedicó tanto a estudiar los astros, sino a hacer magia con los astros, y tiene que nacer la astronomía, que no sigue el patrón de ciencia, de nomenclatura, como biología, astrología... Filología, eso todas. Es, filología. Hemos perdido la logía por nomía, precisamente porque los que inventaron esto no hacían ciencia, sino que intentaban sobrevivir. Qué interesante. Ante los reyes, ¿no? Yo te digo que te va a pasar esto porque espero que pase, porque si no voy a ser decapitado.
Sí, pero hicieron mucho bien también, ayudaron mucho al nacimiento de la astronomía, porque hicieron muchas observaciones, que hay muchos registros de astrólogos chinos, de dónde estaban las estrellas, de qué cometas se vieron, ¿no? Hay registros del Halley, por ejemplo, hay registros del Halley en época china, y ten en cuenta que el Halley se da cuenta de que el Halley de los cometas vuelven y que el suyo vuelve allá por el 1700, ¿no? 1700. Me hablas últimamente mucho de todo lo de la astronomía china, porque claro... Bueno, es que es el origen realmente de la astronomía, sí. Nace con la astrología y ahí hay mucho de la ciencia, entre comillas, que se hacía en China y en Egipto, en la Grecia antigua. Ellos no hacían ciencia como... Galileo realmente es el disruptor de todo esto, ¿no? Es el que... el padre de la ciencia es Galileo. Y ahí se acabó. De ahí sale todo. Hay un antes y un después en la astronomía con el invento del telescopio y hay un antes y un después en la ciencia, ¿no? Y el primero que destaca después de ese cambio de paradigma es el propio Newton, ¿no? Que un poquito después, ser Isaac Newton, ¿no? Y pues, a partir de ahí ya se desmadra todo. Muchas gracias, Roberto Pascua, por estar otra vez aquí conmigo en el plató de Déjate Historias Televisión. Hablaremos fuera del plató de más cosas, pero volveremos pronto con otros temas, ¿no? Venga, sí, lo que tú quieras. Ojo que te puedo pedir cosas extrañas. Pídeme lo que quieras. Venga, vamos, nos lanzamos a la piscina y ya saben, aquí en Déjate Historias Televisión pueden ver Planeta de Pascua todos los días. Les esperamos en el próximo episodio.